A mediados del año pasado, caminaba por Copenhague cuando recibí un mensaje de mi familia. Mi abuela paterna había muerto en Cuba. En las horas posteriores, la incinerarían, echarían sus cenizas en el malecón de La Habana y desde la distancia, mi familia quería que yo estuviera presente. Estaba en Copenhague porque daría una charla sobre la libertad de expresión en Cuba. Al día siguiente, a la hora en que mi familia caminaba por encima de los arrecifes del malecón de La Habana, yo lo hacía por un canal lleno de extranjeros, de casas de época y de botes en Copenhague. Mientras mi familia derramaba las cenizas en un día azul del mar Caribe, yo dejaba caer una flor morada, el color preferido de mi abuela, que había arrancado en un jardín de un restaurante, en un agua oscura y fría de Copenhague. De esa forma me despedí de mi abuela, con quien ya no tenía relación alguna. Ese día aún tenía 33 años y así unos pocos había salido por primera vez de Cuba. Unos días antes, el régimen cubano me había empujado al exilio. Desde muy pequeño me había ido a vivir con mis abuelos y no había crecido con mis padres. La razón, en casa de mis abuelos habían 2 televisores y en mi casa solo uno, donde vivían 10 personas. Por lo cual, era un problema ver el canal de deporte, mi gran pasión. Mis abuelos tenían 2 televisores por una sencilla razón. Mi abuelo paterno había luchado en los movimientos clandestinos antes de 1959 y una vez llegó al poder lo que llamaron luego la Revolución Cubana, formó a ser parte de la escolta personal de Fidel Castro. Si han visto la imagen mítica de Fidel Castro lanzándose de un tanque de guerra en Bahía de Cochinos, han visto a mi abuelo, es quien está a su lado. Años después, también fue escolta personal de Ernesto Che Guevara. En la casa donde crecí, casa de mis abuelos, hay una foto en una esquina de la sala. Está el Che sosteniendo en un vaso plástico un mojito. Era el padrino de la boda de mis abuelos. En esa casa, rodeado de cuadros del Che Guevara y de Fidel Castro, escribí mis primeros artículos periodísticos. Intenté sacar a la luz las zonas oscuras que llevaban 6 décadas escondidas en mi país. Lo hice en una revista que fundé junto a un grupo de amigos, una revista independiente del Estado. Pero en Cuba, por ley, todos los medios de comunicación pertenecen al Partido Comunista, que a su vez, por ley, es el único partido permitido en el país. Por tanto, el Partido Comunista es el dueño de todos los canales de televisión, de todas las emisoras de radio, de todos los periódicos, de todas las revistas y de cuanto medio de comunicación hay en Cuba. Por tanto, en Cuba no se hace periodismo, se hace propaganda. Y hacer periodismo fuera de esa sombría legal te implica ser un delincuente. Pero cuando comencé junto al grupo de mis amigos a comentar la realidad del país, la vida en los barrios periféricos, la debacle del sistema de salud y el sistema de educación, la represión a la oposición, el régimen nos acusó de violar las leyes y a partir de ahí nos comenzó a reprimir. Mi día a día pasaron a ser calabozos, prisiones domiciliarias, la intervención de mi comunicación privada, vigilancia constante, represalias no solo contra mí y mis amigos, sino contra mi familia, contra mí y todos los que me rodeaban, que también pasaron a ser reprimidos y perdieron sus trabajos y también fueron llevados a calabozos. Además, me impusieron otra sanción, me impidieron salir de mi país, lo cual permanecí encerrado en él como una especie de prisión política. Cuando todo eso empezó a pasar, ya yo no vivía con mi abuela, que me afirmaba que todo eso que me estaba pasando era el costo de haber traicionado a la familia, lo cual hizo que mi relación con ella se quebrara. El final de nuestra relación fue un día que me tocaron a la puerta. Era un policía. Me entregó una citación policial sin yo haber cometido delito alguno. Un mes atrás había nacido mi hijo.
Acudí a la estación policial, porque si no acudía a la estación policial, no estaba acatando una ley del gobierno y, por tanto, estaba violando la legislación. En esa estación, varios hombres me introdujeron dentro de una habitación, cerraron las ventanas, me desnudaron, me esposaron, me metieron dentro de un auto, me obligaron a la fuerza a tener mi cabeza dentro de mis pies sin saber yo hacia dónde se dirigía el auto. Cuando pude saber a dónde habíamos llegado a la sede de la Seguridad del Estado. En el camino le daban vueltas al auto y me decían en tono de burla si yo me había mareado para que vomitara. Fue el día probablemente que más odié al régimen cubano y fue el día probablemente que más temí por mi vida. Allí me tuvieron 15 horas, donde me amenazaron con la cárcel y con terminar de destruir a mi familia. Yo, que acababa de ser padre, temí por primera vez por mi hijo, que tan solo tenía 2 meses de vida. Pero además, ese día, mientras me interrogaban, me grabaron escondido sin que yo lo supiera. Y horas más tarde mostraron ese interrogatorio manipulado, editado, diciendo que yo era un agente de la seguridad, un agente de la Central de Inteligencia de Estados Unidos y que quería subvertir el orden interior del país. Como toda Cuba, mi abuela también vio esas imágenes. Fue la última vez que me vio en persona. Desde entonces no me respondió más llamadas telefónicas ni permitió que fuera a verla a su casa. Con mucha rabia y sin tanto dolor en ese momento, acepté su medida arbitraria. Meses después, cuando el régimen me obligó a salir al exilio, declarándome que si no abandonaba el país iría a la cárcel finalmente, no me pude despedir de ella, ni siquiera le pude dar un abrazo. En Copenhague, mientras echaba la flor en el mar en su tributo, entendí que el mayor daño que ha causado el régimen cubano a lo largo de todas estas décadas es precisamente ese, haber separado a millones de familias, por solo el hecho de pensar distinto. Hace unas semanas atrás, mi hijo regresó a Cuba, a donde yo no puedo regresar, y de donde salí hace un año. Fue con su madre a visitar a mi familia, a sus abuelos, a mis padres, a quienes no sé cuándo pueda volverlos a ver. Fue además a caminar por las calles de mi país, de su país, cuyo gobierno me sigue denigrando en sus medios. Aunque estaba lleno de rabia, le dije que disfrutara el viaje, que a diferencia de mi abuela, aparté el odio de mi cuerpo y le pedí que lo disfrutara. Hoy vivo en Barcelona. En la sala de mi casa hay montones de fotos de Cuba y una bandera cubana. Quiero que mi hijo sea cubano, aunque no crezca allí, que se sienta cubano. No voy a permitir que, como a mí, le arrebaten la familia y mi país. Muchas gracias.